Yo por lo general no me incluyo entre la audiencia habitual de las películas y videojuegos de miedo. Simplemente no disfruto de ese tipo de experiencias. Y aunque The Forest no es un juego de terror por definición, en el título desarrollado por M. Night Games prevalece ese aura de tensión y agobio. Después de un accidente aéreo, Eric, el protagonista, descubre que su hijo ha sido secuestrado por un grupo de individuos ensangrentados. Desde ese punto tú decides cuánta prioridad le estableces a tus objetivos. Puedes centrarte desde un principio en la búsqueda de tu hijo, o limitarte a sobrevivir construyendo fortificaciones hasta conseguir una vida estable. No pierdes mucho por seguir la historia, pero no me parece el plato fuerte del título, ni siquiera el argumento de venta. Ese sería posiblemente la supervivencia. El intento de simplificarlo todo y enseñar el inventario de la forma más gráfica posible, creo, personalmente, que es dar un paso adelante. El sistema de combinación de objetos resulta confuso y poco intuitivo, demostrando cómo a los desarrolladores les pone más valor a la inmersión que a la accesibilidad. Y sin ser estrictamente positivo, ilustra claramente la pretensión de la obra. No es necesaria una interfaz repleta de números y estadísticas que saturen al jugador, aún más sabiendo que este juego se sostiene principalmente en la exploración. Al igual que en Minecraft, las expediciones suelen ser muy recurrentes, siempre con intención de hallar nuevos recursos e intentando encontrar un sentido a lo que te rodea. En este caso, recorriendo las cuevas se puede conseguir mucha información del argumento, descubrir unas cuantas subtramas y obtener objetos varios. Aunque también explorar la superficie y ver las afueras del bosque o incluso quedarte donde estabas y crear unas cuantas fortificaciones para protegerte cuando la noche caiga. También veo digno de mencionar que el apartado sonoro es impecable, especialmente cuando estás dentro de las cavernas. El grito de una de las mutaciones que viven dentro, conjuntado con su curiosa actitud y la leve iluminación de tu mechero, hace extender ampliamente el concepto que se ha tenido del género. The Forest me transporta a su mundo de una manera que otros títulos de supervivencia no lo han hecho. No estoy realmente seguro de cuál es la razón. ¿Será el sentimiento de soledad que tanto rebosa en ese bosque? ¿O las sombras que se extienden en la luz del día de unos sujetos de los que nadie te ha avisado? A mi parecer, gran parte de esa integración en el entorno tiene que ver con el diseño del bosque, además del apartado visual melancólico que contiene. Si ya de por sí en los videojuegos de este estilo se utiliza la noche como sinónimo de incertidumbre, el añadido de unos árboles de inmensa altura solo hace que sus respectivas sombras cubran el campo de juego. De igual manera, el volumen de los árboles tampoco nos ayuda mucho a entender por completo lo que está ocurriendo en pantalla. El estudio a cargo de ello, que consta de solo 4 desarrolladores, no ha hecho nada más que mejorar y pulir el título con el fin de crear una experiencia completa. De ahí partimos a lo que más me fascina de la obra, los enemigos. Los caníbales que conviven con nosotros actúan de una manera irregular y totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Me asombra cómo en los primeros días se limitan a observarte, estableciendo contacto visual, pero a medida que avanzan los días empiezan a aventurarse cada vez más, mostrando mayor cercanía, gritándote desde la distancia, agrupándose para hacer patrullas, entre otras cosas. La monomanía que ocasiona escuchar unos sonidos sospechosos en medio de una de tus tareas es bastante común. El movimiento tiende a sorprenderte, curiosamente no por su rareza, sino por su originalidad, al menos en lo visto en el género.
The Forest no cuenta con una premisa novedosa, pero al contrario de los muchos y mediocres juegos de supervivencia que han ido saliendo recientemente, de aquí se puede aprender para un futuro cercano. La paranoia que generan los habitantes de la isla es, sin duda alguna, uno de los mejores logros del título de Endnight Games. Una inteligencia artificial que, aunque no la calificaría por puntera, la valoraría por novedosa y original. La crudeza de tu situación en la isla se extiende a lo largo del recorrido de la obra. En definitiva, este conglomerado de detalles moldean el título con una habilidad de la que muchos AAA ansian por conseguir. Y sin ser de 10, The Forest consigue ponerse como uno de los mejores del género de los últimos años.